Bien, buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, quisiera agradecer aquí la presencia del público asistente. Quisiera agradecer también la presencia de nuestro director de carrera, Eduardo Paz Rada, y también la de Andrés Claros, nuestro comentarista. Les quiero comunicar que este evento va a estar dividido en dos partes. En una primera instancia vamos a presentar la revista Temas Sociales, ¿no?, que es el órgano oficial de la carrera de Sociología, y ya estamos por el número 56, donde se reúne un conjunto de 10 artículos, tanto de autores nacionales como extranjeros, y vamos a tener una segunda parte donde vamos a presentar otro libro que es la memoria de un coloquio internacional sobre economías populares y capitalismo global. Vamos a contar en esa ocasión con la participación de Nico Tassi, de Natalia Rocha y de Gabriela Ruesgas. Esta es una publicación de los aportes de los investigadores mediante ponencias en el Coloquio Internacional Economías Populares y Capitalismo Global, organizado por el IRIS el año 1923. En una primera instancia voy a ceder la palabra a nuestro director de carrera, el licenciado Eduardo Paz, y posteriormente vamos a pasar a los comentarios de Andrés Claros. Adelante, Eduardo. Muchas gracias al director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, aquí a Óscar Vargas. También saludar a Javier Andrés Claros, docente de la carrera de Sociología, recientemente titulado en el doctorado de una universidad chilena, ¿no? Agradecer la presencia de todos ustedes, quienes van a participar aquí también en la presentación del libro de Economías Populares y Capitalismo Global, estudiantes, docentes y a todos quienes estamos presentes aquí en la presentación de una revista que ya tiene una historia larga en la vida de la Universidad Mayor de San Andrés y de las ciencias sociales en Bolivia, ¿no? El primer número salió el año 67, 68, entonces ya son muchísimos años, y el haber dando continuidad tiene varias significaciones, ¿no? La primera, que es una tarea que no ha dejado de ser importante para la colectividad, para la comunidad de docentes y estudiantes e investigadores de la carrera de Sociología y de las ciencias sociales en Bolivia, ¿no? Y por otra parte, se ha convertido también cada uno de los actos de entrega de las revistas sociales en un acto que va más allá de la formalidad, sino de presentar sobre todo qué se está produciendo, qué se está debatiendo, qué se está analizando y estudiando en las ciencias sociales en Bolivia. Pero además está vinculado a una actividad orgánica, llamemos así, del Instituto de Investigaciones, porque la parte sustancial de la revista contiene las investigaciones realizadas en el Instituto de la carrera de Sociología. Entonces, todo esto nos reúne, nos tiene presentes, y creo que ya se ha convertido, además de un ritual, como todo ritual siempre muy importante, en un hecho académico de alta trascendencia en la carrera, en la Facultad de Ciencias Sociales, en las Ciencias Sociales en Bolivia y en la Universidad Mayor de San Andrés, con repercusiones también internacionales, porque es una revista que tiene alcance internacional, tiene un reconocimiento internacional y también una valoración entre las revistas internacionales reconocidas, entre las pocas de las que tiene la Academia Boliviana.
Solo con estas palabras, darles bienvenida, agradecer su presencia, y esto siempre nos da mucha energía, mucha fuerza, y también la posibilidad de reflexionar sobre una serie de temas que ustedes los verán inmediatamente termine nuestro acto, porque todos tendremos en la mano esta importante revista. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente, y bienvenidas todos y todas a esta reunión. Gracias, Eduardo. Bien, a continuación vamos a escuchar los comentarios de Andrés Claros. Él es sociólogo, tiene una maestría en cultura y sociedad y un doctorado en teoría crítica. Sus principales líneas de investigación abarcan la historia de la medicina, la salud y la enfermedad, la historia y sociología de la ciencia, los estudios de la ciencia, tecnología y sociedad. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Sociología de la UNSA y es autor también de uno de los artículos publicados en el número 56 de la revista. Adelante, Andrés. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Estoy muy entusiasmado de estar acá comentando el número 56 de la revista Temas Sociales. Verme en esta testera pues es muy emocionante. Me tocó estar siempre como estudiante y ahora como docente estar acá pues se siente bien. Bueno, inicialmente quiero agradecer a la invitación del doctor Oscar Vargas, también la invitación que me hizo Mónica Navia, Nadia Gutiérrez, ¿no? Todo el equipo del IRIS para comentar, para presentar este número 56 de esta revista, publicada por la carrera de Sociología y promovida e impulsada por el Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre. Si me permiten, voy a leer lo que tengo preparado, porque así me siento más cómodo. Han sido muchos textos los que he leído, muy interesantes, muy frescos, así que me permito dar lectura a los mismos para que ustedes sepan el contenido de esta revista. Como bien sabemos todas y todos, desde el 2018 el IRIS ha impulsado un proceso de renovación de la revista, con el objetivo de incorporarla a repositorios digitales, indexarla y dar visibilidad a los trabajos de investigación y reflexión realizados por estudiantes y docentes de la carrera, así como por colegas de otros centros académicos, tanto del país como del extranjero. Temas Sociales ha logrado estar presente en plataformas como Cielo, Open Journal System y DialNet, lo que ha permitido que sus artículos sean consultados y citados internacionalmente, fortaleciendo la proyección académica de la carrera y generando nuevas oportunidades de colaboración. Hoy, la revista, a la vez que se presenta como un espacio de publicación, también lo hace como un verdadero punto de encuentro para el diálogo académico, donde investigaciones de Bolivia y de otras partes del mundo se encuentran, se consultan y se reconocen mutuamente. Ser parte de estos circuitos internacionales permite que el conocimiento generado localmente sea visible, valorado y contrastado en un marco más amplio, lo que contribuye a fortalecer tanto la calidad como el impacto de la investigación que desarrollamos desde nuestro propio lugar de enunciación. Y es precisamente en este contexto que podemos reflexionar sobre la importancia de producir y difundir conocimiento desde las llamadas periferias científicas. En un mundo académico dominado por la lógica del publish or perish, publicar o perecer, la presión por aparecer en revistas de alto impacto concentra la atención en los centros del norte global, mientras que en los países del sur los investigadores enfrentan más barreras como menos recursos y menos oportunidades para difundir su trabajo, lo que limita su alcance e influencia. Las últimas décadas han demostrado que esta estructura desigual del sistema académico mundial se sostiene sobre la universalización de la bibliometría como herramienta de evaluación, cantidad de citaciones, la supremacía del inglés y la concentración del capital académico en determinados polos. Por ejemplo, muchas universidades priorizan la publicación en revistas indexadas en WOS o Scopus, Web of Science o Scopus, lo que deja fuera trabajos relevantes publicados en revistas locales o regionales, incluso si son de alta calidad y pertinencia para su contexto. A pesar de estas desigualdades, muchos países del sur global han empezado a activar circuitos locales y nacionales que permiten la circulación del conocimiento en sus propios términos.
sin renunciar al vínculo con los circuitos internacionales, sino insertándose en ellos, conservando sus identidades propias. Justamente la revista Temas Sociales, al integrarse en repositorios internacionales, al indexarse, muestra que es posible construir un espacio de visibilidad global sin perder de vista la relevancia de los circuitos locales y nacionales como espacios de desarrollo propio de la investigación. Se reconoce una producción académica situada, ciencia situada, diría el argentino Pablo Kramer, que reconoce que el conocimiento surge de contextos específicos y al mismo tiempo dialoga con investigaciones de otros países. Este tipo de circulación contribuye a equilibrar, ¿sí?, las relaciones entre los denominados centros y periferias científicas, generando un intercambio académico más equitativo y enriquecedor. La revista Temas Sociales, por tanto, no solo publica, también amplifica la voz de investigadores y estudiantes locales en conversación global, demostrando que desde la periferia científica es posible producir conocimiento riguroso, relevante y conectado con los debates internacionales, aprovechando al mismo tiempo los beneficios de pertenecer a redes y circuitos académicos globales. Una publicación del sur que tiene alcance global y a la vez es un espacio de desarrollo y circulación del conocimiento propio, contribuyendo a un intercambio académico más equilibrado. En este marco de diálogo académico y circulación del conocimiento, el número 56 de la revista Temas Sociales ofrece una ventana privilegiada hacia investigaciones recientes y aportes significativos en el campo de las ciencias sociales. Este número, particularmente, reúne un total de 10 textos sumamente valiosos, organizados en las secciones habituales de la revista, que son 3: investigación, aportes a la investigación y reseñas. En la primera sección, investigación, se presentan 4 trabajos originales con análisis y hallazgos relevantes. El número 56 abre con el artículo Urbanización, multiocupación y clases sociales en una ciudad amazónica minera boliviana, del investigador con mucha trayectoria que todas y todos, entiendo, conocemos, Juan Pablo Neri Pereira. Basado en un estudio etnográfico realizado en 2024, Neri Pereira, en este texto que abre el número 56, analiza el caso de Guanay, una boomtown, ciudad en auge, amazónica, cuyo crecimiento desde finales del siglo XX, ha estado marcado por los ciclos de auge de la minería de oro. Este texto muestra cómo esta expansión ligada a la economía extractiva ha impulsado el comercio y los servicios, ha traído migración permanente y temporal y ha fomentado la multiocupación laboral, todo en un contexto de la economía mayoritariamente informal y con vínculos persistentes entre lo urbano y lo rural. Neri señala que este dinamismo económico, aunque visible en el aumento del consumo y de la actividad comercial, depende casi por completo de la minería. Esto plantea dudas sobre su sostenibilidad y sobre la posibilidad de que se traduzca en acumulación de capital, reinversión productiva y desarrollo a largo plazo. El caso de Guanay que nos presenta Neri en este primer texto, muy interesante, refleja los rasgos de la modernidad amazónica. ¿Cuáles son estos rasgos? Una fuerte dependencia de la extracción de recursos, desigualdad social y riesgos ambientales que condicionan el futuro de la región. El segundo artículo de esta sección corresponde a Sergio Aparicio Verdún, quien presenta el artículo titulado Hogar, institución, adaptaciones y obstáculos en un centro de acogida Tarija, Bolivia. El estudio, basado en un trabajo de campo etnográfico realizado en el 2022 como parte de su tesis de licenciatura en Sociología, analiza la vida cotidiana del Centro T, un seudónimo, una institución de acogida para niñas y adolescentes víctimas del maltrato en la ciudad de Tarija, gestionada por una ONG. A partir de la observación participante, y una revisión documental, Sergio examina cómo las residentes afrontan el proceso de institucionalización desde su ingreso, marcado por la ruptura con el entorno familiar, hasta la adaptación a normas, rutinas y relaciones propias de la vida intramuros. El análisis se apoya en conceptos clásicos como el de institución total de Goffman, y el de desviación de Becker, subrayando la tensión entre los objetivos declarados del centro y las prácticas cotidianas que en ocasiones refuerzan la dependencia y limitan la autonomía. El autor plantea la necesidad
de repensar estos espacios, estas instituciones totales, ¿no?, desde la mirada goffmaniana, el modelo de atención, priorizando no solo la protección y la restitución de derechos, también el desarrollo integral y la integración social. En última instancia, el autor sugiere elaborar estrategias que fortalezcan la socialización con el exterior, evitando que estos espacios funcionen únicamente como contención temporal, evitando que reproduzcan la vulnerabilidad que buscan superar. Este es el segundo texto que se encuentra en el número 56, en el apartado de investigación. Tenemos un tercer artículo sumamente interesante de Rubén Alberto Pinto, que creo que también todas y todos lo conocemos, hemos escuchado hablar de él, y se titula ¿Quién es el sujeto de la discapacidad? Un título muy sugerente, el que propone él. Medición y desigualdad en Iberoamérica. En este texto, lo que hace el autor, lo que hace Rubén Pinto, es analizar cómo se define, mide y caracteriza a la población con discapacidad, es muy interesante, en los censos, encuestas y estudios realizados en Iberoamérica, destacando las diferencias entre países y las implicaciones de estas diferencias para la formulación de políticas públicas inclusivas. Plantea que, a pesar de los avances legislativos, el reconocimiento de derechos y la adopción del modelo biopsicosocial recomendado por la Organización Mundial de la Salud, persiste una gran heterogeneidad metodológica. Algunos países adoptan enfoques integrales que consideran barreras sociales, mientras otros países mantienen un enfoque estrictamente médico para definir y categorizar a este sujeto discapacitado. El estudio enfatiza que las estructuras poblacionales como las pirámides etarias influyen en la prevalencia y visibilización de la discapacidad, afectando la planificación de políticas en educación, salud y empleo. Así nos dice Rubén, la falta de datos desagregados por edad, género, tipo de discapacidad y ubicación geográfica limita la precisión y compatibilidad de la información, dificultando el diseño de políticas públicas efectivas para esta población, para estos sujetos. En última instancia, el título sugerente que nos plantea Rubén, ¿sí?, es en esencia una pregunta sobre el reconocimiento, visibilidad y definición social de la discapacidad, mostrando que el sujeto discapacitado, en este caso, no es solo un individuo con una condición específica, más bien alguien cuya situación se configura también por el contexto social y sobre todo metodológico en el que se le mide o se le estudia. Un texto sumamente valioso me pareció el de Rubén. Cuarto artículo, el último de esta sección de aportes, donde se concentra el grueso de la investigación sociológica o en ciencias sociales, lleva por título Análisis bibliométrico de políticas públicas para adultos mayores en Scopus, de Rolly Rivas Guamán, G. Sigri Díaz Grandes y Rafael Antonio Aníbal Rivero. En este texto los autores estudian la producción científica, ¿sí?, relacionada con las políticas públicas dirigidas a la población de adultos mayores, a través de un enfoque, de un estudio bibliométrico que tan de moda se están poniendo, ¿sí?, y son muy interesantes, basado en datos de Scopus y el software Bibliometrics. Los autores pretenden identificar los autores más relevantes, los investigadores de mayor índice H, que es esta medida que combina productividad científica e impacto académico de un investigador, con los más prolíficos también, autores más prolíficos y los países con mayor producción y colaboración en este campo. El objetivo principal de los autores es comprender la evolución de la investigación, las tendencias predominantes y las dinámicas de cooperación internacional en el ámbito de las políticas para adultos mayores, sin analizar directamente las políticas mismas. En conjunto, el artículo muestra cómo la bibliometría permite mapear el estado de conocimiento sobre políticas públicas para adultos mayores, ofreciendo información clave para orientar futuras investigaciones y el diseño de políticas públicas más efectivas. Me parece oportuno señalar que los estudios bibliométricos son fundamentales, son interesantes, son relevantes, porque proporcionan una visión objetiva del estado del conocimiento en ciertas áreas, ¿sí?, orientan nuevas investigaciones y ayudan a priorizar recursos y esfuerzos en áreas estratégicas. Esos son los 4 textos que componen la primera parte del número 56 de la revista Temas Sociales, donde se encuentra el grueso de la actividad investigativa. Y luego llega una segunda parte, una segunda sección,
que es la sección de aportes, donde los textos tienen un carácter, ¿sí? Un carácter mucho más reflexivo, exploratorio, en los campos teóricos, metodológicos, de revisión de literatura, ¿no? Y el primer texto que encontramos es justamente del director, ¿no? Eduardo Paz Rada, director de nuestra carrera, que lleva por título Alain Touraine en la sociología boliviana, que es una ponencia que fue presentada en el Coloquio Internacional Alain Touraine y América Latina, realizado en 2023, ¿no? En este texto el director, Eduardo Paz, analiza la influencia de Alain Touraine en la sociología boliviana, destacando cómo la teoría de este académico, de este intelectual, su teoría accionalista, la metodología de intervención sociológica, abrieron nuevas formas de comprender la historicidad y la acción colectiva. La llegada de estas ideas a Bolivia, mediada por académicos formados con Touraine en Francia, eso es muy interesante, supuso una ruptura con los enfoques estructuralistas y permitió de manera más dinámica estudiar de manera más dinámica los movimientos campesinos, obreros, indígenas, urbanos y de género. Entonces este marco teórico impulsó investigaciones que combinaron reflexión crítica y trabajo directo con los actores sociales, fortaleciendo una sociología comprometida, pero también políticamente comprometida, pero al mismo tiempo analíticamente rigurosa. Es un texto muy interesante que tiene una secuencia también de contexto histórico que nos permite entender cómo la propuesta de Touraine se va insertando en Bolivia. Segundo texto de este apartado, es un texto mío, a veces es complicado hablar de su propia producción, pero es un texto mío, ¿sí?, que lleva por título Burocracia en Acción, Agencia de lo no humano en la Administración Pública Boliviana. Título un poco medio rimbombante. En este artículo lo que yo hago es examino la burocracia desde una perspectiva sociomaterial, ¿no? Me apoyo en todo el marco teórico de lo que es la teoría de actor-red de Bruno Latour, Anne-Marie Moll, John Law, Michael Calón y otros, ¿sí? Retomando hallazgos de una investigación etnográfica que realicé en 2019, mi tesis de maestría, en una institución pública del Estado Plurinacional, hice una etnografía en esta institución, y a través de la teoría del actor-red, analizo cómo la práctica de la regularización que yo identifico en esta institución pública, ¿no? Todo el mundo hablaba de hay que regularizar los procesos administrativos, que regularizar implica volver a equilibrar lo que está escrito en la norma con el ejercicio práctico, porque a veces había que hacer actividades fuera de la planificación, entonces se hacían compras, se hacían diferentes procedimientos burocráticos sin seguir la norma, luego que había que ir para atrás y regularizar todo el proceso. Entonces a mí me pareció llamativo eso, y todavía es algo que se sigue reproduciendo en la burocracia boliviana, y lo estudio, solo que incorporo actantes no humanos en este estudio, como son el papel y el sello, entendiéndolos no solo como simples herramientas, sino como mediadores activos que otorgan flexibilidad y legitimidad a los procesos administrativos burocráticos, en este caso en Bolivia. Muestro cómo las tensiones entre la norma escrita y la práctica cotidiana de los funcionarios se resuelven mediante ajustes posteriores que alinean acciones y requerimientos formales, donde los objetos, los no humanos, diría Latour, los actantes, son parte esencial, desdibujando las fronteras marcadas entre lo no humano y lo humano. Con este análisis de carácter exploratorio, lo que yo busco es invitar a reconsiderar la burocracia boliviana como un entramado relacional donde los diversos actantes, personas, objetos, documentos, tecnologías, sellos, impresoras y demás, co-crean la realidad administrativa. Tercer texto de este apartado, un texto difícil de leer, escrito por Jean-Paul Porcelinquillo, que titula Formalismo diafántico, congruencial y estabilidad modular en la representación proporcional boliviana. ¿Qué hace aquí Jean-Paul? Un texto que tiene muchas fórmulas matemáticas, algebraicas, pero muy interesante. Aborda un problema concreto del sistema electoral boliviano, instaurado en el 2010, pero muy interesante, muy interesante. Lo que está viendo Jean-Paul es la desproporción, ya voy cerrando, me faltan dos textos más, la desproporción entre votos y escaños que beneficia a partidos con predominio rural debido a la existencia de un bloque fijo de 20 escaños provinciales. Perfecto. Aunque estudios previos habían descrito este sesgo, carecían de una herramienta matemática que precisara el punto exacto donde un cambio mínimo en los votos altera la distribución de escaños. Para ello, Jean-Paul desarrolla un modelo algebraico basado en la descomposición divisor-residuo del método de Hont,
e introduce dos conceptos que él propone. Eso me parece muy loable y valorable. La función salto, que identifica el momento la función salto, que identifica el momento exacto de la transferencia de un curul, y el índice de estabilidad modular, que mide la sensibilidad del reparto ante variaciones mínimas en los votos. Lo que hace Jean Paul es aplicar este modelo, o entiende que es necesario aplicar este modelo, o lo aplica a las elecciones departamentales de La Paz del 2010, 2015, 2021, con el fin de demostrar que el sesgo no proviene de maniobras estratégicas políticas, sino de un efecto aritmético previsible. Eso es muy interesante. Entonces Jean Paul señala que cambiar la forma de asignar los escaños no soluciona el problema, pero reducir la cantidad de escaños fijos o añadir un mecanismo compensatorio sí hace que el sistema sea más justo y estable. La propuesta de Jean Paul permite ver de una manera muy interesante, compleja pero interesante, cómo se distribuyen los escaños, y sirve como una herramienta útil, este modelo algebraico que él propone, para evaluar reformas electorales, ¿no? Jean Paul, confieso que leer tu texto me llevó a mis clases de álgebra de secundaria, así que fue difícil, pero bueno, igual lo que estoy comentando, espero haber hecho justicia a tu texto. El cuarto texto de esta sección, de las derechas bolivianas en el ciclo político hegemónico del MAS, de Luis Víctor Alemán, Flaxo, Buenos Aires. A la revista de temas sociales llegan artículos de todo lado, así que es una revista muy cotizada que capta el interés de muchos y muchas académicas a nivel regional y también desde el norte global. Este texto se centra en explicar por qué las fuerzas políticas de derecha en Bolivia han tenido dificultades para construir un proyecto alternativo al MAS entre 2005 y 2020. A diferencia de análisis centrados en debilidades internas de los partidos de derecha, Alemán Vargas enfatiza la interdependencia entre las derechas y la izquierda, siguiendo la perspectiva de Bobbio. Cada campo político extrae su razón de ser de la existencia del otro. A partir de la revisión de elecciones presidenciales, planes de gobierno y documentos de partidos, vamos a leer estos artículos y vamos a ver cómo los autores se apoyan en diferentes estrategias metodológicas sumamente creativas, sumamente interesantes. Entonces, leer también estos artículos nos permite entender cómo se hace investigación y el proceso creativo que lleva a estas, y eso creo que me parece muy llamativo. La verdad es que yo no había leído antes todos los números de todos los artículos de una revista de temas sociales, ahora me tocó, y realmente uno aprende un montón. Entonces, a partir de esta revisión de elecciones presidenciales, planes de gobierno y documentos de partidos, el autor identifica cómo el proyecto hegemónico del MAS condiciona la acción de la derecha, destaca que los discursos de los partidos opositores oscilaron entre el liberalismo democrático, el liberalismo conservador y posiciones más conservadoras, pero siempre desde una postura acorralada. El autor maneja el concepto de derecha acorralada, muy interesante. Ante la imposibilidad de construir un proyecto nacional competitivo, la derecha, dice el autor, recurrió a discursos difusos como la defensa de la democracia o el salvataje de la economía, sin articular una propuesta integral que disputara la hegemonía del MAS. En síntesis, lo que hace Alemán Vargas ofrece una lectura histórica y estratégica de la derecha acorralada en Bolivia, explicando su comportamiento no solo por debilidades internas, sino por la hegemonía sostenida de la izquierda y la estructura social y política del país. Y voy cerrando para que no nos aburramos. Finalmente, el número 56 cierra con la sección reseñas y presenta dos textos reseñados que invitan al lector o lectora a descubrir nuevas publicaciones de interés académico. Uno de estos textos está escrito por Javier García Bellota, licenciado en Derecho y Filosofía, ¿sí? Él es tesista actual del CIDE, si no estoy mal, y él reseña la historia de Ali Ratansi, que lleva por título Racismo, una breve introducción, publicado por Alianza Editorial en Madrid en 2021, un texto que sugiero a todas y todos revisarlo. Y tenemos otro texto de David Llanos, docente de esta carrera, sociólogo, ¿sí? Que reseña el libro de Linda Seligman, Quinoa, Sueños y Dilemas del Nuevo Superalimento Andino, igual muy interesante, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos el 2024 en Lima, y esos son los dos textos que están reseñados. Cierro con esto. Con este conjunto de aportes, reflexiones y reseñas, la revista ofrece al lector o lectora un panorama plural y crítico sobre la realidad boliviana y regional, así como herramientas
metodológicas, ¿sí?, para pensarla desde distintas entradas y distintas salidas. El número 56, que lo tienen acá, y que van a recibir un ejemplar, si es que se han anotado en la lista de revista, es en definitiva una puerta abierta a la exploración, la reflexión y el encuentro con nuevas ideas. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Bien, quisiera agradecer la presencia de Andrés Claros y de nuestro director de carrera. Enseguida vamos a pasar a la presentación de nuestro segundo texto. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrés. Bien, quisiera invitar al doctor Nico Tassi, a Natalia Rocha y a Gabriela Ruedas, por favor. Bien, vamos a escuchar primero al doctor Nico Tassi, que nos va a hacer una exposición, una reseña sobre los contenidos de este texto, Economías Populares y Capitalismo Global. Después la experiencia y los comentarios también de Natalia Rocha, para finalmente con Gabriela realizar comentarios sobre el mismo texto. Nico Tassi es doctor en antropología, actualmente es director del posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, de la UNSA, investigador adscrito al IDIS e integra la Red de Investigación Latinoamericana de Economías Populares, con la que se llevó adelante el coloquio internacional. Tiene un amplio recorrido investigativo sobre el tema de las economías populares de la región y particularmente de Bolivia. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias al director de la carrera, muchísimas gracias al director del IDIS, al equipo del IDIS en general. Para mí siempre es una alegría volver a este espacio y volverme a ver con amigos, colegas, estudiantes muy queridos. Y también ha sido una alegría volver a rememorar un poco los días de mayo de 2023 del coloquio sobre economías populares y capitalismo global, que han sido uno de los momentos más desafiantes, digamos, de mi carrera académica y más enriquecedores. Fue un poco una de estas cosas mágicas que a veces pasan en nuestra universidad, en el sentido de que logramos articular un encuentro con algunos de los investigadores más interesantes que trabajan el tema del coloquio, y también fue un momento mágico, digamos, en el sentido de posicionar un poco nuestra casa de estudio, nuestro instituto también, como una instancia generadora de procesos de investigación propios, reflexiones académicas propias, con una capacidad de suscitar el interés de contrapartes académicas de la región. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Carlos Alba del Colegio de México en el coloquio, Fernando Rabosi de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Carlos Freire de la Universidad Federal de Pará, y por supuesto nuestro querido Alfonso Hinojosa de la OMSA. Mira, no fue un congreso clásico en ese sentido, las presentaciones fueron complementadas por una serie de encuentros, talleres con los estudiantes, donde debatimos una serie de problemáticas metodológicas, propuestas conceptuales, construcción de teoría a partir del trabajo etnográfico de muchos de los investigadores, y también una serie de problemáticas concretas en el proceso de hacer investigación que tienen que ver con la articulación entre un tipo de trabajo etnográfico
sobre los temas de la economía popular es con la dimensión global, el capitalismo el capitalismo global con el cual estas economías, por supuesto, se articulan. Y creo que el eje articulador un poco del coloquio fue toda una reflexión sobre los procesos actuales del cambio de escala de las economías populares, ¿ya? Todos nosotros habíamos comenzado estudiando las economías populares, las economías informales en muchos de los mercados populares de nuestra ciudad, en la feria 16 de julio, en la Tumuzla, en la Eloy Salmón, en espacio relativamente circunscrito de alguna forma. ¿Por qué? Porque había una producción discursiva sobre estas economías potente que muy a menudo distorsionaba el funcionamiento de ese tipo de procesos, de dinámicas económicas, y eso requería de un proceso de investigación mucho más delimitado, circunscrito, profundo, centrado, para entender una serie de prácticas, formas económicas que estaban tomando forma en ese tipo de espacio y que quedaban generalmente invisibilizadas en la opinión pública y en la mirada de la gente en general. Sin embargo, a pesar de haber empezado con estos estudios etnográficos y territorialmente muy circunscritos, relativamente circunscritos, ahora nos encontrábamos con una serie de todos los miembros del coloquio nos chocábamos con un momento de crisis personal y de la investigación, dado que empezábamos a ver cómo estos espacios y territorios estaban fuertemente articulados a corredores regionales, cadenas de mercancías populares, grandes y medianas empresas. Empezaba a emerger el tema chino, ¿no? A pesar de trabajar con espacios muy localizados como, no sé, el mercado de la calle Tumuzla, muy a menudo había una articulación directa entre ese tipo de espacio y ciertos talleres de producción en el sureste de la costa china, o en el caso de los colegas brasileros, por ejemplo, era muy interesante ver cómo ciertos mercados o ciertos talleres productivos, muy a menudo articulados a la migración boliviana, se encontraban a su vez conectados con las costas africanas, con los mercados de las costas del occidente africano. Entonces nos estábamos enfrentando con un momento y con una reflexión que de alguna forma nos llevaba a pensar cómo unas economías históricamente marginales, históricamente pensada en términos de la venta de unos pocos alimentos en la esquina de una calle popular en la ladera, empezaba a tejer y mostrar una serie de conexiones interesantes a nivel global y con espacios que no habíamos tomado en cuenta en nuestras investigaciones, ¿no? Y esto nos planteaba una serie de preguntas, ¿no? Primero, ¿qué tipo de transformaciones globales alimentaban estos procesos? ¿Qué tipo de reconfiguraciones sociales y económicas generaban estos procesos, por ejemplo, en las cadenas de mercancías, con la incursión de nuevos actores, de nuevas prácticas, de nuevos polos, de nuevos nudos? ¿Qué tipo de reconfiguración implicaba eso, por ejemplo, a los flujos migratorios, a la movilidad más en general? ¿Qué tipo de efectos sociales, por ejemplo, estos cambios de escalas alimentaban en una sociedad como la nuestra, tradicionalmente bastante estamental, diríamos, ¿no? ¿Qué nuevas y viejas relaciones con el Estado este tipo de proceso, este cambio de escala de la economía popular acababa reproduciendo? Pero también qué tipo de vínculos, qué tipo de alianzas, qué tipo de disputas se iban generando entre estos actores populares en expansión y los viejos actores, las viejas
empresa, los viejos conglomerados globales que se han hecho históricamente cargo del control de los flujos globales y de las cadenas de mercancía. Creo que el encuentro revolvió alrededor de tres ejes, ¿no? En realidad hubo mucho más y el debate fue bastante abierto, pero me quiero concentrar en estos tres ejes que para mí personalmente fueron particularmente relevantes, ¿no? En primer lugar, había un tipo de reflexión interesante en relación a cómo esta articulación entre estas economías históricamente muy territorializadas y los flujos globales, las cadenas de mercancías globales, las navieras, China, las zonas francas, etcétera, etcétera, acababan evidenciando formas de participación bastante inéditas de estos actores en los flujos globales, ¿no? Empezaban a perfilar, por ejemplo, una serie de geografías, una serie de espacios, una serie de rutas que los estudios económicos convencionales sobre este tipo de procesos no habían logrado resaltar, ¿no? Pero empezaban a emerger otros formatos, otras dimensiones de los flujos económicos, ¿no? Que pasan a menudo desapercibidas, ¿no? Nos hacían pensar, por ejemplo, un ejemplo tonto con el que nos enfrentábamos era el tema del contenedor, por ejemplo. El contenedor en ese tipo de transacciones, por ejemplo, para un comerciante de la Tumuzla, no necesita llenar el contenedor de las mismas mercancías o de un mismo producto, sino necesita repartir el contenedor en volúmenes pequeños, justamente por las dimensiones exiguas de su mercado, pero también por un tipo de mercado como el nuestro, que es fuertemente fragmentado y heterogéneo, a diferencia de un mercado europeo, un mercado gringo, donde una clase media homogénea genera un proceso de consumo de las mismas mercancías. En nuestro contexto, la clase media, hay 20 tipos distintos de clase media con diferentes aspiraciones y diferentes estéticas en ese sentido, ¿no? Entonces nos empezaba a hacer pensar cómo en realidad el formato, las dimensiones del contenedor, en vez de ser moldeado a las exigencias de actores locales como los comerciantes de nuestro contexto, como los productores de nuestros talleres, muy a menudo estaban pensados en términos de formatos, dimensiones de grandes empresas que tenían que relocalizar su producción hacia los países con menores costos de mano de obra, ¿no? Entonces, muy a menudo lo que empezamos a ver en ese tipo de contexto y en ese tipo de movilidad de las economías populares bolivianas o latinoamericanas era una capacidad de perfilar otras dimensiones, perfilar otras formas de logística, perfilar otras maneras de expedición y almacenamiento en el pleno corazón de la economía global, donde los expertos nos repiten, sobre todo en los comicios electorales de los últimos tiempos, tenemos que adaptarnos al formato de la economía global y a su estructura, digamos, ¿no? Entonces tú veías estos pequeños actores que en realidad replanteaban, jugaban, negociaban otros formatos, otras dimensiones en el pleno corazón de los flujos globales, ¿ya? En segundo lugar, otro eje otro eje que me pareció particularmente interesante en el coloquio eran las relaciones entre economías populares y grandes empresas, ¿no? Si pensamos a estas economías en claves históricas, de alguna forma un texto clásico sobre economías informales, el texto de De Soto, El otro sendero, publicado en los años 80, ¿ya? Y en los años 80 la idea de las economías, las grandes empresas de alguna forma eran
los verdaderos hinchas de las economías informales. Promovían las economías informales a toda costa, ¿ya? Escribieron libros, publicaron libros, hicieron traducir el texto de De Soto en 34 idiomas. Era un texto sobre la informalidad en Lima, ¿no? Imagínense, sería como traducir el texto de Albor, Chuquiago, La Cara Aymara de la Paz en 34 idiomas, ¿no? Y un poco lo que hacía la gran empresa y los grandes conglomerados en esos años era promover la creatividad de la economía informal. Desde una perspectiva neoliberal, la idea era promovemos la creatividad de las economías informales y al mismo tiempo condenamos la intromisión del Estado en la regulación del mercado y de la economía, ¿ya? Entonces había un vínculo muy estrecho entre los intereses de las grandes empresas que querían liberalizar el acceso a los mercados de los países del sur global y estas economías informales, estos actores, estos gremios y asociaciones que justamente para las grandes empresas representaban esa lucha contra un Estado sobre-regulador, ¿ya? Y un poco lo que veíamos en la investigación, veíamos en el coloquio, era un proceso bastante interesante de reconfiguración de estas relaciones entre gran empresa y economías populares, ¿ya? Más bien lo que empezamos a ver era un proceso empezaba a emerger una disputa, ¿no? Una disputa entre grandes empresas y economías informales, economías populares, y donde por primera vez nos empezábamos a enfrentar a procesos relativamente inéditos o nuevos, donde estos pequeños actores informales empezaban a disputar el control de cuotas de mercado históricamente monopolizado por grandes empresas. Entonces empezábamos a ver cómo un tipo de actores como los informales, históricamente pensados como funcionalizados, como subordinados a los intereses de la gran empresa. El ejemplo clásico es el taller subcontratado, ¿no? Las grandes empresas de grandes marcas como Zara, que subcontrata a través de un intermediario los talleres bolivianos en Río de Janeiro, en Sao Paulo o en Buenos Aires. Entonces empezamos a ver cómo ese tipo de economías pensado como subordinada y funcionalizada a estos grandes intereses, grandes empresas, empezaban a producir espacios económicos que empezaban a contestar y a disputar el control, la hegemonía de estos actores. Es paradójico, digamos, ¿no? Porque de alguna forma estamos viviendo en uno de los momentos histórico, en una coyuntura histórica donde las empresas, estos grandes conglomerados, tienen cada vez más fuerza y más potencia en definir las normas, las prácticas, los flujos globales, y al mismo tiempo hay una incursión cada vez más marcada de nuevos actores en los procesos globales que parecen desafiar su monopolio, sus cuotas de mercado, ¿ya? Y en tercer lugar, eso me cambio, había otro eje que me parecía súper interesante que empezamos a abordar, súper interesante y súper controversial, que el coloquio puso en la mesa, que tiene que ver con la articulación, la posible articulación entre estas economías populares y la criminalidad, ¿ya? Es un debate muy potente en la época en la que vivimos, ¿no? Prendemos la tele y vemos 20 millones de mercancías han sido comisadas por la aduana, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los periódicos parecen hablar de esto, pero ustedes me imagino que miran más redes sociales. Entonces había dos miradas distintas en relación a ese tipo de articulación entre la criminalidad y las economías populares, ¿no? En primer lugar, había esta mirada esta idea y esa mirada de la violencia
y el crimen que había de alguna forma penetrado los espacios de la economía popular, ¿no? El proceso de expansión de escala, de alguna forma, de las economías populares, lo que había también producido era una conexión cada vez más marcada con el crimen, ¿no? Estas economías informales que de espacios marginales de la ciudad se van conectando con China, se van conectando con zonas francas a lo largo del planeta, la única posibilidad que tienen de vincularse a esos espacios es a través de estas redes subterráneas, esas alianzas subterráneas a menudo con el crimen organizado, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, Carlos Alba nos planteaba el caso de Tepito, de cómo se había creado un ecosistema solapado entre los carteles mexicanos que operan en Tepito, por ejemplo, uno de los más grandes mercados populares del planeta, y las asociaciones de los gremios populares. Y a su vez, estos gremios populares, en el caso mexicano, tienen una estructura bastante jerárquica, donde hay un líder con su propio grupo, con su estructura, con su grupo de choque, que está relacionado y solapado tanto a los carteles, como también es una estructura fundamental para enfrentarse al sistema, a la policía, fundamentalmente, que también es otra instancia profundamente violenta, ¿ya? Y la otra mirada de esta articulación y conexión entre la criminalidad y las economías populares, la mirada que de alguna forma critica esa noción de convergencia criminal, ¿no? Hay una noción de convergencia criminal que es muy común en nuestro país y que sin embargo ha sido creada o potenciada más que creada por la National Defense University en Estados Unidos, la Universidad de Defensa Nacional se llama, que ha ido potenciando ese concepto de convergencia criminal. ¿Qué es la convergencia criminal? Es esa tendencia a asociar la informalidad, por ejemplo, con la trata y tráfico, el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando de armas, etc. Todos los crímenes convergen, desde el más pequeño al más grande, convergen en el mismo, confluyen en el mismo espacio y en el mismo. Esa ha sido una herramienta para permitirnos de lanzar la idea que necesitamos una super policía global, por ejemplo, pero también ha sido una herramienta para equiparar, no sé, un contrabandista de la Justus con Osama Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Y eso, aquí se produjo también un tipo de mirada crítica hacia esa noción de convergencia criminal, ¿ya? ¿Por qué? Porque además esto nos llamaba la atención porque había esa mirada criminalizante de las economías populares, muy a menudo era promovida por los intereses económicos hegemónicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que había grandes empresas, desde Coca-Cola, Xerox, Palmolive, Unilever, las grandes multinacionales que se habían asociado entre ellas y, por ejemplo, en el caso brasilero, lo que hacía era financiar periodistas para publicar cosas sobre los crímenes de las economías, los ilícitos, los mercados ilícitos de estas economías, pero también financiaban con insumos a los operativos de policías, ejército en los mercados populares, etc. Entonces había unos intereses en ese tipo de intervención y criminalización que muy a menudo estaban asociados con grandes empresas y grandes intereses económicos. Otra vez, ¿no? Por un poco esta disputa, reproduciendo esa idea de disputa que mencionaba hace poco en relación a las economías populares y a la gran empresa. No todo es disputa, no quiero convencerle que hay una mera disputa y son dos mundos distintos, sino hay articulaciones, pero lo que nos llamaba la emergencia era el afirmarse de ese tipo de disputa, ¿ya? Entonces veías en Bolivia, por ejemplo, CAINCO y la Confederación de Empresarios promovieron un famoso seminario que se llamaba Contrabando, de la informalidad al crimen organizado, ¿ya?
y sonaba un poco raro todo eso porque se trataba de empresas a menudo que se habían beneficiado históricamente del contrabando, grandes empresas, algunas de ellas que se habían beneficiado del contrabando, de la evasión fiscal, y que ahora querían, de alguna forma, no querían permitir que los empresarios de la Justus, por ejemplo, accederan a los mismos beneficios como han accedido ellos históricamente, ¿no? Y había una pelea, otra vez ahí un poco para mantenerlos afuera de los flujos globales, ¿ya? Mira, el debate era fascinante, las tensiones y las peleas también fascinantes sobre estos temas. Creo que estas reflexiones han tenido para mí unas repercusiones muy importantes en el debate en la ciencia social, en el debate en Claxo, por ejemplo, y han tenido unas repercusiones muy importantes en las propuestas y proyectos que está siendo manejado por el grupo de Claxo sobre economías populares, y Verónica Gago y Alfonso Hinojosa en particular, que han desarrollado un proyecto con el título de La guerra a las economías populares, ¿ya? Les agradezco, quisiera agradecer particularmente a los estudiantes que participaron en el coloquio y le dieron vida y creatividad y nos pusieron una serie de desafíos importantes también en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Nico. Vamos a escuchar la opinión testimonial de Natalia Rocha. Natalia es socióloga de la UNSA, también fue auxiliar de docencia e investigación en la carrera de sociología y en el IDIS, e investiga temas sobre vivienda, historia intelectual, imaginarios de nación, economías populares. Adelante, Natalia. Muchas gracias, estimado Oscar, y buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder presentar este libro, y es también un gusto poder reconocer rostros de compañeros, amigos y profesores que nos han acompañado en este coloquio hace 2 años, porque yo sé que ustedes van a entender la emoción que produce tener un libro como este aquí y ahora, que sea accesible para todos. Estas múltiples provocaciones, betas de investigación, cuestionamientos, ya se encuentran disponibles para que podamos leerlos, revisarlos y debatir con ellos. Si es que tuviese que comenzar definiendo este libro, yo le pintaría como una suerte de retrato, quizás un poco impresionista, que nos muestra una faceta del mundo que comúnmente solemos ignorar, ¿no? Cuando pensamos en el mundo y la globalización puesta entre mayúsculas, pensamos en las grandes empresas, pensamos en Estados Unidos, pensamos en el Canal de Panamá, pensamos en Miami, pero todos los aportes que se encuentran en este libro nos van a ir mostrando actores distintos, locaciones distintas, y cuando ustedes comienzan a revisar sus páginas, se van a encontrar con una gran caja de resonancias, de múltiples miradas que van a lograr conectar territorios tan diversos como el centro de México, como nuestra propia Bolivia, como Sao Paulo y todas sus ferias populares, la frontera con Chile, Pisicacolchane, y también regiones como Yiwu, que se encuentran en China. Estos trabajos de alguna manera van a ir reconstruyendo juntos, a través de sus ecos, un panorama global que nos van a mostrar redes que no imaginábamos, que nos van a mostrar cadenas de mercancías que son difíciles de intuir o de rastrear desde los grandes discursos, y nos van a formular poco a poco un retrato distinto sobre actores populares que van a participar dentro del capitalismo global. Yo considero importante
este texto, porque de alguna manera va contracorriente a todas las tendencias investigativas que existen en Bolivia. Creo que el nacionalismo metodológico es una de ellas. Y si bien podemos encontrar investigaciones muy valiosas, muy profundas sobre nuestro contexto, muchas veces perdemos el foco de que Bolivia está inserta en un marco de relaciones globales. Y es justamente esta idea la que el libro va a enfatizar desde un enfoque global, resaltando las conexiones e interrelaciones que existen entre diferentes espacios geográficos y entre diferentes actores. También creo que es importante leer este libro en la medida en que pone sobre la mesa muchos temas relevantes sobre las organizaciones sociales, sobre las cadenas de mercancías, sobre ciertas tensiones o pugnas entre actores civiles y el Estado, y todos estos temas nos vamos a dar cuenta de que no son solamente propios de Bolivia, sino que también están presentes y resonantes en muchas regiones del mundo. Así que es una gran puerta para poder pensar en investigaciones y en estudios comparados, quizás un poco más ambiciosos, fuera del marco de la camisa de fuerza, que es la nación. También algo relevante de este libro es que todos los trabajos presentados están sustentados en un trabajo de campo bastante riguroso, bastante extenso, y es justamente en esa su densidad que nos permite no solamente pensar en eventos concretos, sino en procesos y en transformaciones. Como decía Nico, creo que leyendo los ensayos que están en este libro podemos darnos cuenta de cómo ha habido un cambio de escala dentro de las economías populares, de cómo los comerciantes en el siglo XX ya no son los mismos, o quiero decir, ya no tienen el mismo radio de operación que los comerciantes en el siglo XXI. Podemos ver cómo paulatinamente existen procesos de ensachamiento de las organizaciones, una extensión en la misma radio de operación, y este enfoque diacrónico tan sólido es solamente posible con un arduo y serio trabajo de campo. Algo que van a poder encontrar a lo largo de los trabajos que están presentes en este libro es que todos ellos, absolutamente todos ellos, nos brindan elementos bastante estimulantes para pensar contracorriente, justamente en contraposición a los grandes relatos hegemónicos, a los grandes cuentos que nos cuentan sobre la globalización, sobre lo ilegal, sobre lo informal. Y también algo muy valioso es que esto nos va a permitir cuestionar muchos de los binarismos reduccionistas, ¿no? y que se suelen dar por sentado, que son parte de la doxa académica y no académica, como las divisiones tan tajantes entre lo formal y lo informal, o lo legal y lo ilegal. Si me permiten, quisiera compartirles algunas de las provocaciones transversales que creo que están presentes en todos los trabajos, pero desde diferentes perspectivas. La primera y la más evidente es que estos trabajos en su multiplicidad nos permiten repensar la globalización y comenzar a ver la globalización en mayúsculas desde su pluralidad, ¿no? Nico Tassi, pero también Fernando Rabosi van a mostrar cómo se han creado diferentes reglas del juego para una globalización de talla única, que en sí misma va excluyendo a muchos actores más pequeños de todos sus beneficios, y al mismo tiempo va a ir invisibilizando ciertas dinámicas. Entonces, ustedes van a encontrar en los análisis sobre las ferias populares en Sao Paulo, pero también en
en el comercio en vía pública, en las calles de México, cómo estos otros tipos de globalización se van a manifestar de forma tan capilar en espacios que por sí mismos nosotros no pensamos como globalizados de forma automática. También es interesante que en todos los trabajos aparezca el Estado como un actor central, pero no siempre realizando lo que tendría que hacer, ¿no? Carlos Alba, cuando nos va contando sobre las organizaciones de comerciantes allá en México, él nos va a decir que ellos están en una lucha constante por el espacio y que el Estado generalmente suele ser excesivo en sus formas represivas y a lo sumo tolerante con ciertas dinámicas populares. Y esta va a ser una constante dentro de todos los trabajos que nos van a mostrar estas caras no siempre tan acertadas y tan agradables sobre el rol del Estado que va a cumplir frente a estos actores. Y aquí quiero resaltar que el rol del Estado no solamente se manifiesta en cuanto a la regulación de mercancías, o por lo menos no las mercancías en tanto objetos, sino también se manifiesta sobre todo en torno a las personas, a las mercancías de carne y hueso o fuerza de trabajo para el capitalismo. En este sentido, Alfonso Hinojosa tiene un texto bastante sugerente, ¿no? que justamente nos muestra cómo el Estado, bajo el rótulo de enfrentar una crisis migratoria, endurece sus políticas restrictivas para la movilidad humana y precariza las condiciones de los migrantes. Un tercer punto que también se va a problematizar a lo largo del texto va a ser la división tradicional entre mercado y Estado, que creo que forma parte de la doxa académica. Carlos Freire, en su muy elocuente ensayo, nos va a hablar sobre las conexiones existentes entre Brasil y China, y sobre cómo China se relaciona de una manera tan inteligente con su diáspora de migrantes. Él nos va a mostrar cómo a través de las asociaciones entre paisanos y la creación de cámaras de comercio, por ejemplo, chinas, estos actores van a adquirir roles centrales dentro de la economía popular en Brasil. Y nos van a decir que, bueno, que Estado y mercado no están tan separados como podría parecer. También algo que vamos a encontrar son provocaciones en torno a las fronteras entre lo ilegal y lo informal. Desde los grandes discursos suele confundirse, a propósito diría yo, todo lo que se denomina como economías informales con negocios ilegales, y en ese sentido Fernando Gavossi nos va a mostrar ejemplos bastante sugerentes sobre cómo en Brasil se ha construido una narrativa desde el discurso público que enlazaba directamente al pequeño comercio con el narcotráfico, con la venta de armas, con el tráfico humano. Es bastante sugerente. Él coloca como ejemplo un famoso spot publicitario donde hay un ciudadano pues de a pie comprando un producto pirata, ¿no? Y le pasa el dinero pues al vendedor, y ese mismo billete pasa de manos hacia un dealer, ¿no? Y luego pasa hacia un traficante de armas y luego hacia un traficante de humanos. Entonces pues podemos ver cómo desde los medios de comunicación e incluso desde la misma academia se construyen estos relatos que van a solapar erróneamente lo informal, entre comillas, con lo ilegal. Y incluso vamos a poder encontrar en los mismos ensayos que la noción entre lo legal y lo ilegal va a ser realmente arbitraria, ¿no? Y que por parte pues, del Estado va a existir una doble moral, y esta doble moral va a decidir
condenar a algunos y a otros no por las mismas prácticas. Justamente en el ensayo que nos presenta Nico Tassi sobre las centralidades periféricas, él nos va a contar un caso bastante interesante de unos comerciantes que, imagínense que en Bolivia estas personas fueron capaces de diseñar un auto con características propias, de mandarlo a hacer en China y de traerlo, los famosos autos Poma, ¿no? Y que de repente cierta empresa del rubro automovilístico haya decidido promover e impulsar batidas para frenar este intento de producción nacional. Entonces, es en este ensayo, pero también otros, donde vamos a poder ver cómo estas grandes empresas y estos actores hegemónicos hacen lobby y, bueno, dentro del libre mercado tienen prácticas que no son tan libres que digamos. Y para eso me gustaría leerles un pequeño fragmento de este trabajo justamente. El crecimiento del radio de operación y de la escala de las economías populares no siempre ha sido recibido de manera entusiasta por los estados y por las grandes empresas. Mi impresión es que ha ido cristalizando una disputa cada vez más contundente entre estas economías populares en expansión y los intereses de las grandes empresas. La gran empresa necesita de talleres clandestinos y legales para subcontratar, pero cuando los talleristas se vuelven independientes y conquistan cuotas de mercado, la gran empresa puede movilizar todos sus recursos para evitar que ello incida en su negocio. Finalmente, quiero resaltar que a lo largo del libro vamos a poder encontrar análisis extensos sobre la capacidad de organización de estos actores populares, y vamos a ver cómo aquí en Bolivia, pero también en Brasil y México, las conexiones familiares y regionales y las redes de parentesco van a tener un papel central para la conformación de organizaciones que puedan disputar el Estado, que puedan disputar frente al Estado y hacer posible que estas otras formas de economía y de globalización sigan funcionando. También en el libro van a encontrar una sección de ensayos que son fruto de las reflexiones de este coloquio que fueron escritos por sus participantes. Y estos ensayos son interesantes en la medida en que son ecos que muestran nuevas vetas de investigación, como por ejemplo herramientas metodológicas y analíticas en torno a las economías populares, algunos casos de estudio propios de Bolivia, o reflexiones también sobre la vivienda popular. En suma, creo que en este libro van a poder encontrar muchas vetas de investigación y muchas provocaciones que hacen que nos cuestionemos nuestras formas de ver a la globalización y de ver a la economía popular también. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Antes de cederle la palabra a Gabriela, me gustaría saludar la presencia de nuestro vicedecano, bajo cuya dirección se ha realizado precisamente este coloquio. Gabriela es economista, tiene una maestría en planificación y economía política del desarrollo, es candidata a doctora por el CIDES, es docente de la carrera de Sociología y también coordina una maestría en Sociedad, Historia y Cultura en el CIDES. Trabaja temas sobre el feminismo, el capitalismo, mundos del trabajo y género, teorías de la producción y de la reproducción social. Gabriel. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Quiero también agradecer en primer lugar acá a mis compañeros, a Nico,
por haber sugerido que pueda tener el gran gusto de comentar una producción tan valiosa como es la que acaban de presentar junto con Natalia, que es autora de este volumen, ¿no? Que compila toda esa experiencia riquísima de ese coloquio, que es verdad, a este paso ya ha pasado casi, 2 años. Y bueno, vamos, en realidad creo que Natalia me dejó así yo quería hablar de los autos Poma y un par de ejemplos que ha explicado muy bien Natalia, lo cual me parece fascinante porque creo que obviamente y Nico han hecho eso, presentar un texto, y yo voy a tratar de compartir con ustedes algunas impresiones, y en realidad junto con también la revista 56 de temas sociales, y viendo que día viernes, víspera de las elecciones, y un público tan lleno de compañeros, estudiantes, colegas, una buena, pone muy entusiasmo un montón, y creo que eso también refleja el interés de estos textos, ¿no? La verdad, pero antes de entrar también quiero agradecer, además de lo que dije, Oscar y quienes están compartiendo acá el espacio arriba, a Nadia y a todos los compañeros, a Ros, a todos que siempre están laburando tras bambalinas y en todos los espacios para llevar adelante actividades que considero súper valiosas. Para mí, quiero empezar con eso, ¿no? Y al director de la carrera aquí, al director Eduardo Paz, también acá Raúl España, perdón, soy malísima, a veces me pongo nerviosa, y en realidad tendría que agradecer un montón de compañeros y estudiantes que estoy viendo acá al frente. Pero bueno, ahora sí, empezar tal vez señalando, que creo que lo expresaron muy bien aquí también mis compañeros, que para mí leer este volumen, aunque yo participé, de hecho fue súper un placer estar y compartir esas jornadas intensas, donde además de esto hubieron también unos talleres ¿no? temáticos, más bien a partir de esta experiencia. Entonces yo creo que ha sido como una trayectoria de seminarios, de compartir investigaciones y también de formación, ¿no? Como seminarios escuela, o sea, veo que ha sido un espacio de mucha actividad y mucho involucramiento, no solo de colegas, sino también, y lo más valioso, de estudiantes que son sujetos y han producido también mucho de investigaciones a partir de estos temas, que abre un campo pero enorme para seguir pensando y reflexionando. Creo que ese es uno de los valores fundamentales, y tener la oportunidad, con el pretexto de comentar y leer los 10 artículos, ¿no? Los 10 trabajos que han sido publicados, para mí ha sido aprender muchísimo, ¿no? Y creo que eso es algo que creo que puede ser de las mejores sensaciones que uno tiene al encontrarse con un texto. El libro, el coloquio, tiene 2 partes, solo muy rapidito, aunque creo que Natalia las expresó bastante bien. En la primera, evidentemente, están todos las principales, digamos, ¿no? Ponencias que han sido parte justamente del coloquio. Escriben, como ya comentaba bien Natalia, el profesor Carlos Salva de México, escribió también Fernando Rabosi de Brasil, Carlos Freire también, Nico y Alfonso, que además de estar en esta parte del coloquio, tienen 2 otras contribuciones muy valiosas en la otra y segunda parte, que es la sección de ensayos. La primera parte está estructurada por 5 trabajos, y la segunda son los ensayos, donde está Natalia, veo por ahí a Santiago Ibarra, también está Pablo Andrés Villalba Montaño, que son, además de Nico y Alfonso, como decía recién, autores que también tienen contribuciones acá en este volumen, ¿no? En este trabajo. No sabía por dónde empezar, en realidad es un desafío enorme poder comentar, no me atrevería tanto a hacer ese tremendo trabajo que hizo Andrés antes o Natalia recién, de intentar indagar en cada uno, además también para no hacer spoiler y alentar más bien a que se lea. Y creo, pero sí hay ideas fuerza, ¿no? Varias las dijeron, quizás empezar por una que me parece que expresa muy bien esto que ya se planteó. Lo plantea Carlos Salva en una parte de su texto, y es cómo entendemos estas conexiones, ¿no? De esa dinámica global y sus expresiones locales. Él tiene una idea que dice: la economía popular forma parte del sistema económico global.
y está imbricada a través de un sistema social, político y cultural que es local y está basado en las estructuras tradicionales del parentesco consanguíneo y el escogido, la familia, las redes sociales, el madrinazgo y en formas de relación política, corporativistas y clientelistas. Él además define estas nociones. Me gusta mucho que expresa una síntesis fuerte de varias de las contribuciones y estudios desde distintas localidades, ¿no? O sea, de pensar Bolivia, pensar Brasil, pensar México, pensar Perú, pensar China y cómo estas se relacionan, pero justamente esa diversidad que se expresa en lo local y que se conecta con lo global, creo que es lo rico de entender estas dimensiones y estas conexiones. A partir de presentarnos desde una, que es lo más valioso también en todos estos trabajos, una producción etnográfica profunda que ha involucrado muchos años de investigación y de conocer de cerca todos estos circuitos. De hecho, algunos además de estos colegas han podido estar en China. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Alba, ¿no? Que cuenta que en 10 años más o menos y más del trabajo que hizo en México, al menos un par de meses tuvo la oportunidad de conocer China, y creo que eso ofrece justamente esa manera de permitirnos a quien leemos estos trabajos conocer de primera fuente, gracias a esa descripción y esa densidad etnográfica, esta circulación de un mar de mercancías y los sujetos que la recrean y las actividades que llevan adelante, ¿no? Y esos son los sujetos de la economía popular. A mí particularmente, siempre que pienso y veo esos circuitos y toda la actividad que recrea de manera permanente, porque estamos hablando de flujos de transporte, estamos hablando de cómo se mueven las fronteras, estamos hablando de las disputas de los mercados, estamos hablando de las disputas de las calles, estamos hablando del trabajo que también esto genera, las redes de logística. Es una enormidad de conexiones que también muestran cómo se han ido reconfigurando esas actividades, donde los sujetos de la economía popular, además del comercio, empiezan a aprovechar justamente esta idea fuerza. Es una definición interesante que la trabaja Nico y que también se expresa en las trayectorias que el libro nos permite conocer, y que tiene que ver con esa fragmentación, digamos, ¿no? de la productividad, del mundo productivo, y cómo en esa los distintos sujetos, trabajadores, actores de la economía popular han podido no solamente recrear todo y garantizar toda la circulación de estas mercancías, sino también insertarse, y por lo mismo justamente, en todos los eslabones de esas cadenas de valor. Hay una dimensión que me parece también fundamental, ¿no? Y no solamente se habla de economía popular, sino de capitalismo global. Es decir, la categoría capitalismo cobra fuerza. Yo me acordaba, había un académico falleció hace poco en relaciones, especialista en relaciones internacionales, particularmente del Medio Oriente, y que él señalaba una idea como reclamo, digamos, a la academia. Quiero leerles una cita que me gusta, y aquí tengo tantos apuntes, como verán, disculpen mi desorden, pero quiero leerla, ¿no? Él se llama Fred Halliday, y él se quejaba de que el debate de la globalización, tópico trajinado hasta la obsesión por las ciencias sociales en las últimas décadas, se caracterizó por la ausencia o supresión en los marcos de la discusión ortodoxa de dos términos analíticos centrales para el análisis de este proceso: capitalismo e imperialismo. Creo que cuando uno empieza a pensar, digamos, si tomamos la dimensión del capitalismo, la categoría analítica capitalismo, la dimensión y la profundidad de lo que nos obliga a ver, a explorar, a describir, adquiere otra profundidad y también un valor que nos lleva no únicamente, y creo que eso es lo superpotente también de todos estos estudios, de entender, digamos, toda esta riqueza sociológica, etnográfica, antropológica, sus transformaciones, sino también una dimensión política muy valiosa. Y creo que eso también es el terreno en el que estos trabajos ponen los pies. Un ejemplo, ¿no? Lo planteaba muy bien Natalia, cuando señalaba, por ejemplo, la producción y todos los años de investigación que también viene haciendo
Alfonso, con el tema de las migraciones y sus cambios recién, y el lugar en las fronteras, las transformaciones en las fronteras, las movilizaciones, la movilidad por trabajo, y eso también son los sujetos mismos de la economía popular. Y esa dimensión política se conecta también ¿no? Con las formas de organizarse para disputar los espacios en la calle, los madrinazgos que resalta muy bien Carlos Alba, y está muy bien la palabra madrinazgos porque además son principalmente mujeres las que se encargan de disputar, preservar, recrear, garantizar y ampliar todos los espacios del comercio en las importantes calles de un México. Él compara 100 años antes, un siglo antes, al inicio del siglo XX y XXI, y muestra evidentemente cómo se ha ido recreando e incrementando, y también una característica súper pragmática de esos sujetos que hacen ese capitalismo hechizo también, como a veces los compañeros han definido y llamado bien, ¿no? Entonces, y eso lleva, creo que esta dimensión política que me parece también muy, muy valiosa de destacar y hacer énfasis, o al menos también eso para mí cobra mucha importancia, y como lo decían recién en este contexto, ni hablar, porque hace que problematicemos también varios sentidos comunes, pero que los sentidos comunes expresan intereses, no son neutros y dicen mucho, y que tiene que ver justamente con las tensiones entre qué se considera ilegal, legal, y también, y que lleva a dinámicas que las vemos y somos testigos todo el tiempo, de criminalizar a los sujetos que hacen economía popular, que trabajan y mueven otros circuitos, pero también a los sujetos que se mueven, ¿no? Y transitan de manera dinámica las fronteras. El caso, para mí ha sido también muy interesante aprender los datos que daba Alfonso de pensar este circuito Colchani, Oruro, Pisiga, Colchani, y el lugar que ha ocupado las últimas décadas. Pensemos solo dos episodios enormes como fueron el COVID, ¿no? Que planteabas el COVID, y lo que varios denominan como el éxodo venezolano, cargado de todo lo que sabemos que eso significa también, y que ha llevado a un envalentonamiento en un sentido de esa criminalización tremenda de los movimientos migrantes, ¿no? Cuando en realidad si algo caracteriza también a la especie humana y a todo lo que se ha venido moviendo por siglos es el circular, el moverse, o sea, es lo más natural creo que puede haber, y eso me parece muy valioso porque también es una dimensión política, como decía, y de denuncia, y creo que para la academia también eso es muy valioso aportar, ¿no? Y muestra contradicciones también profundas, porque vemos nuevos canales y circuitos que se aperturan para poner todo esto en movimiento, porque es eso, y eso es de sumo interés para la misma dinámica de acumulación del capital, además, por un lado, y también genera contradicciones interesantes, como podemos, no sé, pensar ahí saliéndome un poco, pero estos circuitos, y también las contradicciones que enfrenta Trump hoy en Estados Unidos contra los migrantes, que lleva adelante tremendas campañas de criminalización, pero luego ve que le afecta a su propia economía en las fronteras adentro, porque está desplazando y deportando un montón de trabajadores que son justamente los que también expresan este tipo de trayectorias, ¿no? Quería señalar un poco esos elementos. Algo que también me parece que es, y nuevamente cobra mucha relevancia hoy, y es un aporte para mí muy valioso, es lo que significa China, ¿no? En todas estas dinámicas, no solamente para la región, sino mucho más ampliamente. De hecho, también gracias a los trabajos acá presentados y a todas estas experiencias de los coloquios, he empezado hasta imaginar y conocer todo ese movimiento y esas dinámicas. Bueno, el nombre que más fácil me resulta decir, como lo planteaba Natalia, es Yiwu, una de estas distintas ciudades tremendas en ese enorme país, en ese que por eso leyendo uno puede entender fácilmente por qué se ponen tan nerviosos, digamos, no sé, digo Estados Unidos y todo, lo que significa en términos de disputar justamente una diversidad de rutas, porque bueno, la economía tiene que moverse y ese circuito está en pleno desarrollo. Y pienso todo esto en un término justamente mucho más amplio de cómo
la entrada, ¿no?, de China a la OMC, todo lo que le antecedía, 2001, era justamente para, en un sentido, una necesidad del mismo capital y su dinámica de poder empezar a recuperar tasas de ganancia, tratando de poder, ¿no?, hacer una reactivación de su dinámica de acumulación. Pero hoy me parece tan interesante pensar que a 3 décadas esto pareciera que a quienes incentivaron esos movimientos o alentaron o les resultaron bastante funcionales en un sentido, se viene más o menos en su contra, ¿no? Y digo, son las disputas de estos rasgos entre potencias que también abren, lo quiero plantear en este sentido, porque me parece que abre desafíos para seguir explorando mucho más cómo se van a seguir moviendo y desenvolviendo toda esta dinámica de las economías populares en momentos como hoy, que los términos mismos de la globalización neoliberal que conocimos las últimas tres décadas empiezan a también modificarse, ¿no? Entonces creo que eso puede habilitar desafíos enormes para seguir explorando esos justamente circuitos, hacer más trabajo etnográfico, ver esas conexiones y qué posibilidades justamente en el medio, además de guerras arancelarias que afectan sin dudas también, no necesariamente, tal vez no lo podemos decir todavía positivo o negativamente, todos estos circuitos, flujos de mercancías, y no solamente eso, sino que como lo describe muy bien Nico, por ejemplo, el aprovechamiento de lo que significó la deslocalización de la producción estos años y el aprovechamiento de tecnologías, ¿no?, que también son muy bien expresadas en todo el circuito de estas mercancías, ¿no? Esa era una también de las ideas, entonces me parece central, creo que gracias, además, ¿no?, algo que también mientras justamente piensan de pronto todos los, bueno, cómo aprovechar, digamos, estas dependencias cruzadas con la presencia cada vez más interesante en ese sentido de China, a mí me pareció, al menos yo aprendí también eso a leer, de darme cuenta que quienes de manera muy pionera ya empezaron a poner los pies al otro lado del mundo eran justamente los actores, digamos, de la economía popular, ¿no? Un olfato que expresa esa agencia, digamos, esa recreación también de las dinámicas mismas del capital, recreando esa diversidad y otro tipo de relaciones que han permitido una extensión muy interesante, ¿no?, para aprender mucho y ver cómo se continúa desenvolviendo ahora, ¿no?, en estos tiempos. Y tal vez para no cansarles, solamente también destacar, si se me ha ido algo, bueno, ahí ya me dirán, esto era importante y se te fue a comentar, entonces es la invitación a que lean, pero también me gustó mucho leer los ensayos, las contribuciones de la segunda parte, que dice ensayos, y donde están, como señalaba recién, el propio trabajo de Natalia, de Santiago Ibarra, y también de Pablo, ¿no? Aguántenme un segundito. Sí, de Pablo Villalba. El trabajo de Natalia, además, es una contribución y eso está muy bueno, ¿no?, que viene de su tesis, justamente de licenciatura, lo que piensa, lo que más o menos se fija Natalia, son las viviendas populares. El título de su trabajo, aguántenme un segundo, perdón, me confundí aquí con mis hojitas, mi chanchullo, es La casa se paga sola, sentidos de la casa y usos económicos de la vivienda popular de las familias comerciantes de Villa Victoria. Bueno, Natalia, solamente me voy a quedar con dos ideas y hace pensar también varios puntos interesantes, ¿no? De hecho, tomaba una categoría que dialoga con el título, ¿no? La casa se paga sola, y que muestra los usos del espacio justamente de la casa o el hogar, ¿no? Y ahí discute varios elementos, pero me quedo con esto que decía, se podía entender también la casa como una suerte de capital plantado, y lo citaba a Nico en esa definición, y era más o menos eso, ¿no? Como en el espacio de la casa definitivamente se combina un montón de actividades que justamente son económicas y de trabajo, ¿no? Y yo al leer decía, y lo pone como ejemplo en una de las trayectorias la propia Natalia,
que no solamente la casa se paga sola, sino que la casa paga los estudios también de la familia, digamos, ¿no? Y está bueno porque tiene que ver con pensar toda esta dinámica que mueve también los circuitos del almacén, del comercio, en un espacio que podrá tener 3 pisos, convenientemente mejor no ponerle la fachada, porque así de paso además no pagas impuestos, y que mueve un montón, ¿no? Entonces que combina espacios y ahí introduzco una dimensión que también está presente y que creo que hay vetas muy buenas para seguir investigando, que es la dinámica también de producción y reproducción en el propio espacio de la casa y el trabajo que hacen principalmente las mujeres en el seno de la misma, ¿no? Entonces creo que ahí problematiza también varias dicotomías. Me gusta la idea de cómo empieza a abordar y abrir inquietudes intelectuales para eso. El trabajo de Santiago Ibarra también muestra justamente, o sea, si algo también es fascinantemente, y eso es lo bueno, porque muestra esa diversidad, es la heterogeneidad del mundo de la economía popular y de los mundos también del trabajo y los sujetos que se mueven ahí, es un caso que se enfoca Santiago Ibarra de mostrar pequeños, digamos, márgenes, ¿no?, de movilidad y el paso, digamos, de una mujer, una trabajadora asalariada, precaria, y que su movilidad se da a partir de la posibilidad de tener un espacio en la casa, digamos, de venta, ¿no?, de mercadería y un puesto. Entonces, solo digo esto porque también problematiza y te habilita a pensar las distintas trayectorias, evidentemente no todas exitosas, algunas que también dependen de una multiplicidad de factores y que justamente esa dimensión global es la que te permite ver sus condiciones también de posibilidad y en qué escenarios esto se desarrolla. Y el caso que muestra Santiago es también expresa o refleja una enorme cantidad de esas relaciones que se dan, ¿no? Y después, y ya con esto acabo, el trabajo de Pablo Villalba me gusta, es un esfuerzo súper interesante porque él trata de compartir su aprendizaje de todo este coloquio, ¿no? Apoyándose más en la contribución de Carlos Alba. Él divide su ensayo en 3 partes, donde piensa el aporte teórico, la elaboración metodológica, las herramientas metodológicas y las posibilidades además de desarrollar y abrir trabajos de investigación sobre eso, ¿no?, como una contribución a sus compañeros y compañeras para poder tener herramientas teóricas, sociológicas que permitan seguir pasando por esa ventana abierta que te abre una enormidad de desafíos para seguir problematizando. Bueno, espero solo alentar a la lectura del libro y también de la revista, y gracias por escuchar. Gracias, Gabriela. Bien, antes de cerrar este evento, me gustaría invitarles a 2 actividades en la próxima semana. El día martes 19 se va a realizar la presentación del libro de Omar Guzmán Gautier sobre la trayectoria del pensamiento de René Zavaleta. Y el jueves 21 vamos a realizar el homenaje a Mauricio Lefebvre y vamos a hablar sobre la teología de la liberación con la intervención de Julio Córdoba y de la situación política latinoamericana con Eduardo Paz. De mi parte, están cordialmente invitados a las actividades de la siguiente semana y gracias por su presencia, gracias a nuestros expositores, gracias a nuestros comentaristas y gracias a todo el personal del IDIS que viabiliza y efectiviza la realización de este tipo de eventos. De mi parte, nada más y será hasta otra oportunidad.